¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Me confirmas, Yasser? Genial. Listo, entonces, como les estaba comentando, ¿no? Es como una introducción a lo que tiene esta, o a lo que se puede realizar en esta plataforma de Tinkercad, que es muy fácil de acceder, es muy fácil de realizar la curva de aprendizaje. Entonces, en esta parte es que vamos a dar justamente a este software. Ok. Entonces, siempre partamos de qué es Tinkercad, ¿no? Tinkercad es una plataforma gratuita desarrollada por Autodesk que funciona directamente por el navegador. ¿Qué quiere decir? Que no tengo la necesidad de instalar programas complejos y su objetivo es de, eh, o en todo caso, su objetivo es facilitar el aprendizaje de este diseño en 3D. Tengo también el módulo de electrónica, el módulo de programación. Y todo esto basado en una interfaz intuitiva y muy visual. ¿Okay? Esta plataforma es utilizada por estudiantes, por docentes, por diseñadores, por ingenieros, por los famosos makers, que ahora están muy de moda, y en realidad cualquier persona interesada en convertir idea en un proyecto, ¿no? En algo. ¿Okay? Recordemos que Tinkercad está pone diseñar en su plataforma cualquier proyecto que se ofrezca y luego volverlo, en todo caso, materializarlo utilizando impresora 3D. Debido a los enlaces y a las conexiones que tiene esta plataforma con este tipo de herramientas como es la impresora. Entonces, en este webinar vamos a dividirlo en tres partes, ¿sí? Básicamente explicar cuáles son las herramientas que tiene para el diseño de esta plataforma, cómo se conecta esta plataforma a los circuitos, ¿sí? eh, y los códigos de bloque, que quiere decir que también puedo programar la plataforma usando bloques de código, ¿ok? Que son códigos, ¿no? Así como también es un pequeño apartado dentro de diseño 3D llamado SimLab, básicamente para poder simular lo que uno ha diseñado. ¿Ok? Vamos a ver luego específicamente de qué se trata. Ok, entonces, cuando entramos a la interfaz, vamos a encontrar, como había mencionado, una interfaz intuitiva que me permite poder usar las herramientas del diseño 3D, que son figuras básicas, como, como esfera, y donde vamos a encontrar las pinzas para poder ir cambiando, ya sea en tamaño, en posición o
también para poder usarlas en cualquier dirección. ¿Ok? Estas herramientas que vamos a encontrar en la biblioteca, que tiene de todo tipo, ¿no? Estas herramientas puedo encontrar desde los cubos hasta las herramientas para poder modificar estos objetos, ya sea como poner, cambiar dimensiones, rotar, duplicar, alinear, agrupar, espejar y finalmente ajustar la altura sobre el plano. ¿Ok? Entonces, es importante entender que Tinkercad trabaja mediante geometría geométrica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? En lugar de ir dibujando línea por línea, lo que vamos a hacer es construir modelos combinando justamente estas formas básicas, formas simples. ¿Ok? Por eso también es importante mencionar que las funciones más útiles, o una de las funciones más útiles, es la herramienta Home, ¿no? Que permite convertir una figura en un vacío para realizar perforaciones de cortes. ¿Ok? A ver, bueno, acá tenemos lo de agrupar para poder unir las básicas, crear grupos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo puedo este hueco? Puedo unir desde un cubo y luego tomar esta herramienta Home para poder agruparla y realmente se realice este agujero, ¿no? O como dice acá, convierte cualquier figura fantasma y va a quitar este material a otras piezas. Agruparlos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo básico que tenemos que aprender al inicio de usar ese tipo de herramientas. Con estas nociones básicas vamos a poder, por ejemplo, crear ya sea llaveros, ya sea robots, ya sea figuras, y ya a un nivel más avanzado poder utilizar el código de bloque para ir justamente automatizando activos, ¿no? Que es justamente lo que nos ayuda este tipo de programación. Entonces, se conecta este tipo de plataformas con acción 3D porque son herramientas que nos ayudan a poder modelar lo que finalmente después vamos a imprimir. Luego, si vamos a la parte del módulo de electrónica, ¿sí? Si vamos a esta parte de electrónica, vamos a encontrar como base las placas, bueno, los circuitos y finalmente las placas Arduino. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Con estos circuitos dentro de Tinkercad podemos usar ya sea baterías, ya sea LEDs, eh, microcontroladores, es el caso de Arduino, para poder crear nuestros proyectos electrónicos. ¿Ok? Si algo veamos que no conecta, ¿no? Lo vamos a poder ver a tiempo real, porque puedo simular estas conexiones dentro de esto, utilizando herramientas como de Arduino. Ahora, dentro encontraré, pues, biblioteca basta de como resistencia, como procesadores, como interruptores, sensores, motores de red continua, pantallas de LCD, ¿ok? Poder utilizar para poder justamente crear estos circuitos electrónicos, ¿no? Bien, pues entonces, vamos a ver cómo poder insertar una placa de Arduino, vamos a poder y sobre todo reconocer que son unos elementos más importantes dentro del módulo de circuitos. ¿Ok? A ver, solo para mencionar, ¿no? Arduino es un de desarrollo de código abierto, ¿no? Para controlar dispositivos electrónicos mediante la programación. ¿Ok? El tipo de
programación que utiliza es C++. ¿Ok? Y su función principal es recibir desde diferentes dispositivos de entrada, procesarla y generar una respuesta a través de dispositivos de salida. ¿Ok? Entonces, podemos imaginar esta plaquita de Arduino como un cerebro de un proyecto electrónico. ¿Ok? Se dice parte más importante dentro de este módulo de electrónica. Bien, ¿por qué usarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos usar esta plataforma tan fácil de poder entender y sobre todo con tanta información? ¿No? A veces nosotros podemos tener el conocimiento de usar distintas herramientas o distintos software para cada uno de estos módulos. Sin embargo, está planificado, gratis y está en la nube. ¿Okay? Cada vez, en todo caso, hacia este punto, viendo a otros que estén directamente conectados con la nube y sean y tengan sobre todo una curva de aprendizaje más simple, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver la parte práctica, ¿sí? Vamos a revisar un poco la parte práctica y luego vamos a continuar revisando la presentación. ¿Sí? A ver, un minuto. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la interfaz, entonces, sí, la interfaz en la parte del inicio de Tinkercad. ¿Ok? Dentro de la plataforma vamos a encontrar distintas secciones, ¿no? Como es el botón de inicio, en el caso de incluir clases, bueno, cuando esté acá, vamos a ir de lado de clases, y todo se va dividiendo en el diseño, que el usuario tenga, los tutoriales a los cuales pueden acceder, y desafíos que son como proyectos que uno puede realizar. ¿Ok? Bien, entonces recordemos que para acceder a esta plataforma tenemos que poder crear una cuenta, ¿sí? Una cuenta, tener un correo electrónico, crear una cuenta y a partir de esta iniciar sesión y si perteneces o estás llevando un curso, poder acceder tal vez a través de las clases, ¿no? Que es una opción más interactiva tutorial, ¿ok? Pero si directamente estás en el usuario, estás en el cero, vamos a poder crear nuestro primer diseño utilizando este botón llamado crear, ¿no? Desde acá puedo empezar un diseño en 3D, un circuito o un bloque de código. ¿Okay? Vamos con el diseño en 3D. ¿Okay? Voy a llevar entonces, esta es la interfaz del usuario, ¿no? Acá encontraremos lo siguiente. Tenemos el espacio de trabajo, que es este cuadrado grande, es una superficie de trabajo, ¿ok? Que vamos a poder ya sea configurar en milímetros, ¿ok? En metros, bueno, el tipo de configuración, el tipo de proyecto que voy a realizar, puede configurar, ¿no?
utilizando este ajuste de rejilla. Pero bueno, esto tenemos el plano. En la parte izquierda, perdón, derecha, en la parte derecha vamos a encontrar las formas básicas, donde vamos a encontrar toda la biblioteca. Si vamos a darle un clic por acá, encontramos las distintas formas que tiene esta librería. Formas básicas, tengo también códigos de bloque, hay letras y números, hay criaturas y personajes, formas de este tipo, y también la parte de electrónica, de estructuras y paisajes. Tengo la opción de simulación, que acá se llama SimLab. Finalmente estos generadores de formas, que también tiene como formas libres o formas orgánicas para poder ir creándolas, no tanto en formas tan básicas o cerradas, como un cubo, esfera, sino también formas más libres o más orgánicas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, al inicio estábamos hablando eh, de las primeras herramientas que debemos aprender para poder utilizar o empezar a dibujar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar las formas básicas, hago un clic en formas básicas y puedo ingresar el cajón, el cilindro, la esfera, ¿no? Estoy trabajando de esta manera. Y tengo en la parte superior, la llamada zona de edición. Zona de edición porque es acá donde vamos a encontrar los botones para poder editar estas formas justamente básicas. ¿Ok? Por ejemplo, acá, si yo selecciono la esfera, ¿ok? Puedo desplazarla a lo largo del eje Z, o también el eje Y. Pero puedo cambiar esta posición. ¿Ok? No solo cambiar de posición, sino también cambiar estas dimensiones de esfera. ¿Ok? Para que tengamos altura, tengamos radio. ¿Ok? De esta manera, si me voy girando el plano de trabajo, ver qué es o qué tanto se modificó. ¿Ok? Ahora, esta esfera puede ser sólida, puede ser, ¿ok? Si quisiera, por ejemplo, dejarlo en sólido, y este cilindro, ¿ok? Cilindro, voy a girarlo a 90 grados, y en vez de sólido, esto lo voy a convertir en un cilindro hueco. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es reducir la base y bajarle la altura. ¿Sí? Un poco más. ¿Está? Ahora, en la parte de la base, lo que voy a hacer nuevamente es girarlo a 90, y esto lo voy a llevar a ¿ok? Esto lo voy a girar para que se pueda ver mejor. ¿Está? Entonces tengo el cubo, que es un elemento sólido, y luego el cilindro, que es un elemento hueco. ¿Ok? ¿Está? Al ser un elemento hueco, entonces más o menos se dan una idea de cuál es mi intención. Entonces vamos a poner por acá. Esta base voy a hacer que sea pasante, ¿sí? Y listo. Para que se realice la perforación, ¿ok? Para que pueda realizarse la perforación, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que seleccionar los elementos, ¿sí? Selecciono con una ventana de selección, selecciono los dos elementos y voy a convertirlo en un grupo, ¿sí? ¿Está?
A ver estas dos formas para luego seleccionarlas. Lo agrupamos y corroboramos exactamente que se ha realizado esta perforación. ¿Ok? Digamos que yo quisiera, de este elemento, quisiera poder replicarlo. Lo que podría hacer es seleccionarlo y luego ir copiando, ¿no? Con la opción llamada duplicar y repetir, o directamente con la opción de control más D. Yo puedo agarrar, duplicar, y de esta manera tener varias de estas piezas. ¿Está? Entonces, tenemos esta herramienta básica que lo podemos aprender en un par de minutos, como se pueden dar cuenta. ¿Ok? De estas herramientas tenemos pues varias, ¿no? Y no solamente utilizando formas básicas, sino también, por ejemplo, criaturas y personajes. Puedo tener personaje, ¿ok? Llevarlo por acá, y a partir de este personaje ir creando, o en todo caso personalizando, lo que quiero que tenga este personaje. ¿Ok? Ya sea otro tipo de ropa, personalizar la cara, tal vez añadirle los zapatos. ¿Ok? Es súper fácil de poder utilizar. Se pueden dar cuenta. ¿Ok? Tengo más, por ejemplo, letras y números, agregarle más cosas, elementos. ¿Está? Tengo también para poder utilizar estructuras y paisajes. Y luego ya, bueno, la parte de electrónica que ya se encuentra apartada, ¿no? En cuanto al diseño, no tiene un límite definido, porque como podemos ver, ya sea utilizando formas básicas o formas combinadas, vamos a poder ir creando los diseños que queramos. ¿Ok? Cierro por acá. Y quiero mostrarles un proyecto que tengo de diseño. Por ejemplo, podría ser esto, ¿sí? ¿Ok? Como vemos en este plano de trabajo, ¿está? Tiene cierta distribución. En realidad es un proyecto que se va a llevar posteriormente al simulador, o en todo caso, apartado de SimLab. ¿Ok? Dentro de SimLab, lo que yo hago es poder simular. ¿Pero qué simulo? Obviamente los elementos, los modelos en 3D. Pero modelos en 3D, primero, antes de aplicarle la simulación, tenemos que darle ciertas características que me permitan poder simular los elementos. ¿Sí? Comento un poquito más de esta opción llamada SimLab. Un segundito. Ya. A ver. Entonces, como les decía, ¿no? En SimLab lo que podemos hacer es interactuar con estos modelos tridimensionales dentro de un entorno de simulación. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a observar el objeto, sino que vamos a poder experimentar con su funcionamiento, con su comportamiento.
y sobre todo con su interacción. ¿Ok? Esto resulta especialmente útil para, por ejemplo, la educación STEM, para poder crear prototipos interactivos, para poder realizar presentaciones y definitivamente para aprender mediante la simulación. ¿Ok? Como se pueden haber dado cuenta hasta ahora, las herramientas dentro de Tinkercad son fáciles de acceder. En realidad, me ponen un panel de herramientas pues, principales con las que se puede realizar este tipo de simulaciones. Simulaciones básicas, pero que finalmente van a poder, o en todo caso que cumplen el objetivo, ¿no? Y poder ver cómo es que interactúan estos elementos dentro de esta plataforma. Por ejemplo, voy a ir al apartado de SimLab, que es el de la manzanita. Y si te puedes dar cuenta, el plano de trabajo ha tomado otro color, ¿cierto? Ha tomado otro color. Y eso no es casualidad. Esto es básicamente porque se le ha añadido un material, ¿ok? Se le ha añadido un material a este plano de trabajo, cual le va a permitir interactuar con los elementos que tienen en la superficie de una forma, pues, distinta, o de una forma que el material le permita accionar, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, esta esfera que está conectada a estos elementos y veamos pues, qué va a pasar. ¿Sí? Cada uno de estos elementos es válido darle se le ha añadido el material. ¿Okay? Y una acción, ¿no? Por ejemplo, está conectado. Es un eje, cada uno de estos, ¿ver? Esta cadenita, es un eje, y esta acción que les está dando a esta cadena, que tiene un símbolo, ¿no? Que me dice que está conectado a su eje. Por ejemplo, la esfera está conectado con esta base, ¿ok? Hexagonal. Tengo también el conector de control deslizante. Tengo otra parte también donde dice conector de pivote, es el que estoy girar. Y tenemos también otra opción llamada trazador. Vamos a ver qué pasa. Vemos por acá. ¿No? Parece que se ve. Y vamos a darle play a la simulación. ¿Ok? Vemos que la cadena está efectivamente conectada hacia la esfera y esta está girando. ¿Ok? Este se encuentra girando. Lo cual permite también que la cadena, en todo caso que la especie de piso que va a ir girando también a la par con este eje. Lo podemos mostrar. Vamos a ver en este momento vuelta. A ver por acá. Y obviamente la acción de la gravedad, ¿no? Vamos viendo que va girando cosas. Ahí está. Por acá. Este debe ser un material más fuerte porque no... Ah, este sí. Ahí está. Vamos viendo cómo es que van tirando elementos y los que tienen el material pues, con mayor resistencia son los que se quedan dentro de este plano de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver otro.
Vamos otro por acá. Lo pauso. Este me parece interesante. ¿Sí? Con esto terminamos la parte de SimLab. Porque nos va a quedar poquito el tiempo, creo yo, para los demás. Que veamos. A ver. Ok, acá está dentro de diseño 3D, ¿no? Vamos a ir directamente a SimLab. ¿Sí? Les muestro antes detalle de este modelo. Ok, simulando modificaciones, ¿no? En realidad no son nada complejos, son simples cubos que están unos encima de otros. Y lo que quiero mostrar es qué va a pasar si se quedan sin una parte de la base. Ahí está. Entonces, justo en esta parte se va a notar exactamente qué es lo que va a pasar si nos quedamos con, o si vamos quitando ciertos elementos de la base. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar. Vamos a ver que cargue el módulo de SimLab. Ahí, solamente para mostrarles un detallito. Bueno, obviamente lo vamos a ver más a detalle en el curso que está pronto por salir. No sé si ya tienes unos inicios, después nos comentas los inicios que vamos a tener para este curso de Tinkercad. Y bueno, mostrarles lo siguiente. Yo selecciono la parte de la base de estas edificaciones. Vamos a encontrar el tipo de material, ¿ok? Tipo de material y el color. Por ejemplo, en esta parte, el material que se le ha asignado a esta base es de caucho, ¿sí? Que aparte viene con una información que es acerca de su función, ¿sí? De su restitución y de su densidad, ¿ok? O también crear cierto dinamismo entre un elemento y otro. Pero básicamente esta base está hecha de caucho. En todo caso, es el material que se le ha asignado a esta base. Ahora, veamos qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En las clases veremos, obviamente, cómo se configuran este tipo de escenas, ¿no? Ya sea el suelo, todos los elementos que componen este proyecto, ¿sí? Bien, así que vamos a darle play para ver en qué consiste esta simulación, ¿sí? No se asusten, no es una simulación del terremoto en Lima, así que tranqui. Simplemente en la configuración de la escena que se le ha hecho, es que puedan quitarse 3 o 4 filas de la base y obviamente todo se va a caer como naipes, ¿no? Que es justamente lo que ha pasado. Vamos a ver por una vez toda la parte del medio, si se dan cuenta, es lo que se acaba de retirar. A ver por acá. Listo, desde acá vamos a ver cómo se ve. Y luego todo simplemente se cae. ¿Ok? Esto sucede en esta simulación. Te puede servir para tu proyecto de educación, obviamente, ¿no? Quieres simular el proyecto antes de llevarlo a la práctica. Perfecto. Lo dibujas primero en el apartado de diseño, luego lo llevas al módulo de SimLab, le das propiedades a los materiales o a los instrumentos, y finalmente pones la escena para darle play y efectuar la simulación. ¿Ok?
Si vemos esto, justamente nos ayuda a poder evaluar errores dentro de un proyecto antes de materializarlo. Es crítico de poder utilizar o contar con las simulaciones. Así que bueno, más detalles en el curso que tendremos. Bien, cerramos con circuitos, ¿sí? Cerramos con circuitos y luego bloques de código, ¿ok? Salgo de SimLab, ¿ok? Salimos de SimLab. Y ahora nos vamos a circuitos. Bueno, SimLab, como les había comentado, está dentro del módulo de 3D, ¿ok? Ahora, si vamos a circuitos, vamos a poder ver lo siguiente. Lo voy a mostrar directamente en el proyecto que tengo. Yo les voy explicando un poquito. Entonces, en este entorno que vamos a encontrar acá, nos permite diseñar, conectar y sobre todo simular circuitos electrónicos de forma completamente virtual. Eso significa que podemos experimentar, podemos entender y sobre todo corregir errores sin necesidad de contar con componentes físicos. Es decir, evitando daños a los equipos y sobre todo eso nos va a reducir costos, ¿no? Porque si algo sale mal, algo está mal conectado, se quema la placa de Arduino, no vamos a ir a comprar otra. Podemos acá primero hacer el proyecto dentro de Tinkercad y luego ya materializarlo cuando esté todo correcto, ¿no? O eliminando los errores que probablemente se hayan presentado. ¿Ok? De entrada que vemos un circuito conectado a una placa con entradas, con salidas, con estos foquitos tipo LEDs, ¿ok? Conectado a un temporizador y finalmente a una pantalla LED. ¿De acuerdo? Esto es lo que podemos ver. Y este circuito que vemos acá, lo hemos realizado utilizando estos componentes que se encuentran en la plataforma, bueno, en la biblioteca, ¿sí? Tenemos desde inicios básicos, ¿ok? Tenemos bibliotecas de Arduino, de todo tipo de entrada, con rebote, con sensor, con telémetro, con pantallas LCD, que es este caso. ¿Sí? Tengo microbits también. Tengo también ensamblaje de circuitos. ¿Sí? Son los elementos que se encuentran dentro de esta biblioteca. ¿Okay? Acá está, por ejemplo, la opción, el botón donde puedo ir programando este código que ya habíamos comentado, utiliza la implementación de código, el de C++. ¿Ok? Desde acá puedo configurar y desde acá puedo iniciar la simulación después de haber insertado los componentes, conectarlos. Desde ahí podría iniciar la simulación. A ver. Voy a iniciar la simulación. Se enciende. Luego aparece el texto dentro de la pantalla LED. Entonces, con esto corroboramos que todo el circuito funciona, que finalmente el circuito, perdón, la placa de Arduino está conectada directamente con la pantalla LED. ¿Ok? Obviamente se pueden hacer circuitos más complejos, efectivamente, así que podemos empezar utilizando y creando estos proyectos básicos para luego ir añadiendo más elementos complejos. ¿Ok? Entonces, sabemos que esta plaquita de Arduino es la más utilizada, sobre todo en Tinkercad, es la de Arduino Uno, que es ideal para quienes se inician en la programación y en la electrónica, ¿no?
Dentro de sus principales características, destacan como microcontrolador, que ejecuta programa, ¿ok? Están los pines digitales para leer o enviar señales de encendido, apagado, está acá, ¿ok? Pines analógicos para leer valores variables provenientes de los sensores, puerto USB para programar y comunicar la placa con el computador. ¿Ok? Entonces, estas, obviamente tenemos entradas y salidas, ¿ok? Por ejemplo, los tipos de entrada son los dispositivos que envían información a la placa. Estos podrán ser botones, sensores de temperatura, sensores de luz, sensores de distancia, y los de salida tendrán que ser ya sea los LEDs o los motores. ¿Está? O también las pantallas de LCD o los cuadros, ¿no? Pues, ¿cómo es que funciona este tipo de circuitos, ¿no? ¿Cómo es que funciona esta parte de electrónica? Básicamente funciona parte de un sensor o botón que envía la información al Arduino. El Arduino ejecuta el programa que hemos escrito, ¿sí? Y según las condiciones establecidas, la placa decide qué acción realizar. ¿Ok? Finalmente activa uno o varios dispositivos de salida. En este caso, placa. Y seguro que dentro de esta pantalla significa que está reproduciendo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Finalmente activa uno o varias, súper resumida, vemos cuáles son y cómo utilizar las herramientas dentro de circuitos en Tinkercad. Esta parte electrónica de Tinkercad, ¿no? Bien, cierro con este, ¿sí? Cierro con estos bloques de código que se encuentran en esta parte. De ingresar a este proyecto, ¿sí? Este proyecto. Y veamos. A ver, ¿qué son estos bloques de código en Tinkercad? Estos bloques de código en realidad son una de las funciones más interesantes que hay en esta plataforma. A diferencia del espacio de diseño en 3D, el tradicional, el que ya hemos visto, donde construimos modelos moviendo figuras manualmente, en bloques de código o blocks vamos a diseñar mediante instrucciones visuales. ¿Qué quiere decir? En vez de arrastrar, ¿no? Vamos por acá. En vez de arrastrar las formas básicas y luego ir editando y luego ir armando, copiando, duplicando, eliminando, insertando. Bueno, en vez de hacer todo ese proceso de diseño que es lo común, ¿sí? Que es lo común. En vez de hacer todo este proceso de diseño, lo que se puede decir, lo que te ayuda o lo que te salta todos estos pasos es utilizando justamente estos bloques de código, donde construimos modelos eh, indicando básicamente el programa que queremos crear, cómo debe hacer. Entonces, esta metodología permite desarrollar modelos paramétricos, repetitivos y mucho más precisos, además de automatizar tareas que manualmente tomarían mucho tiempo, ¿cierto? Finalmente, en eso nos ayuda la programación, en el hecho de automatizar tareas y de poder generar formas también complejas con algunos programas. Pero básicamente acá, y el ejemplo que les estoy dando hoy, la ayuda que hace justamente poder automatizar las tareas repetitivas, que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál es el área de trabajo?
Al ingresar estos bloques de código, vamos a encontrar zonas principales. Tenemos la biblioteca de bloques, que es esta de acá, ubicada generalmente en el lado izquierdo, donde se encuentran todas las herramientas organizadas por categorías. Área de programación, tenemos esta. ¿Okay? En esta área de programación es el espacio donde vamos a arrastrar y conectar los bloques para construir las secuencias y las acciones. Y finalmente, la vista en 3D, donde podemos ver el plano de trabajo y va a ir mostrando el modelo que se está generando a medida que ejecutemos los programas, permitiendo visualizar inmediatamente el resultado de cada modificación. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Le voy a dar play. Este es el plano de trabajo. Y en la medida que va corriendo cada programa que se le pide, o va a ir ejecutando cada uno de los programas, es acá en este visualizador en 3D del trabajo, vamos a ir bien, ¿no? Entonces, tenemos bloques de formas, donde vamos a encontrar los curas, los cilindros, otras formas especiales. Cada figura, si se dan cuenta, pues parámetros que pueden modificar directamente del bloque. Por ejemplo, un cubo permite definir el ancho, el largo, el alto, ¿okay? Que en cada bloque vamos a ir especificando para que se pueda ir luego ubicando específicamente en el plano de trabajo. ¿Okay? Entonces, las formas constituyen la base de cualquier diseño. Utiliza cuando crear la geometría principal del objeto. Como ya lo estamos viendo en el lado derecho. ¿Okay? También tenemos bloques de transformación, ¿no? Donde vamos a poder mover, rotar, escalar. ¿Okay? En cada bloque me defino, ¿no? Si quiero añadir, si quiero escalar, si quiero mover. ¿Ok? Y luego tenemos a los bloques matemáticos. En esta categoría, de code blocks, donde permite realizar operaciones numéricas que calculan automáticamente las dimensiones, posiciones o repeticiones de un modelo. Ahí vamos a encontrar desde la multiplicación, raíces redondeadas y valores aleatorios. Cuando utilizamos funciones matemáticas, son útiles cuando las dimensiones de un objeto dependen de otros valores. Por ejemplo, si una caja debe medir siempre el doble de su altura, no es necesario calcularlo manualmente. Basta con multiplicar la altura por 2 utilizando bloques matemáticos. ¿Ok? De esta manera vamos a evitar errores, pensando que el diseño sea fácilmente editable. Con esto nos ahorramos bastante tiempo. Luego tenemos las variables, ¿no? Las alturas, los anchos, los espesores. ¿Ok? Y también los bucles o repeticiones. Podemos repetir una cantidad específica de veces o repetir utilizando contador. Cuando utilizarlos, son ideales para activos, ya sea en el engranaje, o como en este caso las columnas, las cercas, los agujeros, las escaleras, y finalmente los patrones activos, ¿no? ¿Okay? En lugar de crear cada pieza individualmente, copiando, como lo hago en el área de diseño, vamos a ingresar la cantidad de veces que se va a repetir. Como en todo programa, también vamos a utilizar los condicionales, como vemos acá, los bloques de color negro. Si ocurre esta condición, realiza esta acción, ¿no? Aunque en diseño 3D no se utilizan tan frecuentemente como en programación, son útiles cuando queremos crear modelos con diferentes configuraciones. Por ejemplo, si el usuario selecciona una base grande, entonces agregar 4 soportes. Si selecciona una base pequeña, agregar solamente 2. Esto permite crear diseños inteligentes que cambian según parámetros. Bien, también veremos que utilizar lógicos como igual que, mayor que, por qué, menor o igual, mente. Y bueno, los colores de la agrupación es lo más fácil de poder editar.
siendo lo más difícil la parte de las funcionales y lo ya mencionado, los operadores lógicos, ¿no? Bueno, chicos, listo. Ya para finalizar, hoy hemos recorrido las principales herramientas que ofrece Tinkercad. Hemos comenzado aprendiendo a construir modelos mediante escrituras básicas, luego hemos explorado herramientas avanzadas para mejorar nuestro diseño, hemos conocido las posibilidades que ofrece SimLab para realizar simulaciones y hemos finalizado eh, viendo cómo es que funcionan estos circuitos electrónicos y cómo funciona la programación visual dentro de Tinkercad. ¿Okay? Entonces, tenemos actualmente un curso que va a ser los próximos inicios, que siempre se va a fomentar en la empresa viento, no solo para aprender este tipo de plataformas, sino tal vez software muchísimo más complejos, ¿no? Mientras más proyectos se desarrollen, mientras más herramientas uno aprenda, más vamos a descubrir el enorme potencial que tenemos. ¿Okay? Muchas gracias por acompañarnos hasta acá durante este webinar. Lo dejo con